Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos los miembros que nos siguen en el canal La Cría del Canario MX. Amigos, yo estoy haciendo medio formando parejas para ver qué es lo que me voy a quedar. Aquí tengo ágatas, ágata plata, ágata rojo mosaico. Tengo una parejita. Este de acá está muy bonito, viene de Onix, amigos. Por ahí luego me preguntan que de dónde vienen o cómo sacar este tipo de canarios. Y básicamente, amigos, si ustedes no tienen la mutación nunca lo van a lograr. Por ahí luego ven los canarios rojos y me preguntan, oye, tengo canario nacional, ¿cómo le hago para sacar canario rojo? O tengo ahora sí que el canario casero, ¿no? Como nosotros lo conocemos, y quieren sacar canario ágata, jaspe, y realmente eso es imposible. Las mutaciones como tal, si a ustedes les gusta el canario rojo, tienen que conseguir una pareja de canarios rojos. Si les gusta el canario jaspe, deben de conseguir la mutación jaspe, porque no la van a lograr ustedes con sus canarios normales, ¿vale? Aclarando esto, amigos, miren, quiero enseñarles de paso algo. Ahorita les voy a enseñar las parejas que más o menos he armado. Aún no quiere decir que yo las voy a dejar así. No quiere decir que ya es tiempo de formar parejas. Aclaro esto porque por ahí no falta el graciosito que va a decir, ay, todavía no es tiempo, no estés alborotando a los amigos, no los confundas, como siempre, no falta, ya saben. Entonces, yo estoy formando parejas ahorita para ver qué es lo que voy a tener, qué es lo que me voy a quedar, más o menos cuántas parejas son las que yo pretendo criar para la siguiente temporada. Y es todo, amigos. Las parejas como tal no quiere decir que yo las voy a dejar así, y solamente es para darme una idea, ¿vale? Pero aprovechando el video, quería mencionar algo que muy pocos dicen en sus canales, lo que conlleva la responsabilidad de tener un aviario. Muchos vemos a los pajaritos así, ¿no? La jaula más o menos limpia, pero nadie cuenta esto. Vea, esto, toda la suciedad, todo el piso, todo lo que conlleva el trabajo de mantener un aviario en buenas condiciones, un aviario limpio, sano, con aves sanas, ¿vale? Porque muchos te pueden decir, ah, mira qué bonitas aves, cómo las tengo en mi jaula de cría. Ah, porque para eso también muchos critican a los que criamos en jaulas pequeñas y no en jaulas de cría. Por ahí a mí en algún tiempo me estuvieron comentando que porque si tengo jaulas de cría profesionales no les pongo sus accesorios, que porque crío con charolitas o de este tipo. Entonces, para todo hay gustos, amigos, a nadie le vamos a dar gusto en el canal. Básicamente lo que nos debe de importar es que nosotros estemos satisfechos con el trabajo que hacemos en nuestro aviario, con la cantidad de pajaritos que nosotros podemos mantener y tener en buenas condiciones. Aquí no se trata de criar por cantidades, porque el que cría por cantidades básicamente tiene un negocio en casa, no lo hace por afición, por un aprecio a la cría del canario, sino por vender y ahora sí que sacar la máxima cantidad de aves que se pueda, ¿vale? Entonces, aquí, amigos, recuerden que si ustedes están a gusto con su aviario y lo pueden tener en buenas condiciones, si ustedes pueden con 5 parejitas porque trabajan y no tienen tiempo, amigos, si tienen en buenas condiciones a sus aves, créanme que es un aviario en excelentes condiciones, con aves sanas. Y lo más importante, miren, este pajarito quiere decir que ya está saliendo de la muda, ya está levantando el celo. Por lo tanto, a este hay que buscarle una hembra que esté al mismo par que él. Miren, por allá tengo el rojo marfil. Ese pajarito
también está ya en celo, ya va levantando. Entonces así te vas a ir dando cuenta cuáles aves son las que ya están próximas a encelarse, que ya van levantando, y debes de ir viendo a tus hembras también que anden saltando de un lado para otro. Por ejemplo, acá miren, esta hembra le puse un nido para ver cómo anda y pueden ver que ya está en el nido, ya también va levantando un poquito el celo. Y puede pasar como estos que no hace nada, el macho no canta, la hembra no hace nada, y es normal, amigos, ¿vale? Por eso les digo que estamos viendo, formando medio parejas para ver cómo es que va la cosa. Pero a lo que regresaba es que nadie cuenta todo el trabajo que llevamos nosotros en un aviario, toda la basura que sale. Por ejemplo, ahorita yo, aquí en la zona donde vivo, no hay agua. Entonces, eso no implica que yo deba de dejar las jaulas como tal, totalmente sucias. Pueden ver que sí hay suciedad, pero por lo menos las charolas, amigos, ya están medio limpias dentro de lo que cabe. Ya no está el aviario totalmente sucio. Se podría decir que a un 50% sí está sucio, porque las charolas, jaulas no se han lavado, accesorios no se han lavado, pero vamos poco a poco. Ahorita les estoy mostrando. Tengo que barrer, lavar piso con poquita agua, claro, pero como tal mi aviario va a quedar medio limpio. Y esto es muy importante y es lo que nadie dice, lo que nadie cuenta, amigos, que tener un aviario es como tener un trabajo aparte del que ya tienes de medio tiempo, porque hay que estar limpiando las jaulas constantemente, si no, limpiando con agua, o sea, lavando, se tienen que estar sacudiendo las charolas, y por ende todo esto quita tiempo, genera basura, y este es el precio, la responsabilidad de tener un aviario en óptimas condiciones. Como pueden ver, amigos, miren, este pajarito les quería contar. Yo lo pasé de jaula porque se le atoró el dedito en una de las rejillas, se lastimó la uña, por ahí la perdió, y tenía ahora sí que una hemorragia. Ya se la controlé, ya se anda recuperando, pero por ende pues anda un poquito medio débil, ¿vale? Los pajaritos, cuando tienen algún tipo de dolor, lo expresan haciéndose bolita, así como el frío. También no confundamos ahí. Por ahí me preguntaban que su canario hace un sonido raro al respirar. Yo te recomiendo que en primera instancia, si tienes un veterinario cerca de tu casa que se especialice en aves, lo lleves. En segunda, si tú no desparasitas, desparasita, porque a veces muchos medican por medicar, piensan que es un problema respiratorio, y realmente lo que está causando el problema es un problema de ácaros en la garganta. Tu pajarito puede tener bichos y los tiene en la garganta, por eso abre el pico, porque no puede respirar muy bien, ¿vale? Primero hay que tratarlo contra los ácaros. Si en 15 días, menos de 15 días, no ves mejoría, entonces sí, como comento, si tienes veterinario, llévalo, pero a los canarios no se les medica por medicar, ¿vale? Entonces, amigos, como dije, yo estoy formando parejas nada más para ver qué es lo que voy a tener. Tenemos pareja de ágatas, pareja de rojo mosaicos, pareja. Este pajarito, amigos, me van a preguntar qué categoría es. Está entre onix y opal. Es un intermedio de ambos, solo que es de fondo blanco, por eso se ve plata, ¿vale? Esta hembra es portadora de onix y de opal, entonces ahí una parejita. Esta es una hembra rojo mosaico, no tengo macho. Voy a ver qué hago con ella. Pareja de jaspes, pareja de un pío intermedio de onix opal con una portadora de onix opal, ¿vale? Pareja de rojos. Aquí, amigos, van a decir, oye, tienes dos intensos, pero no, la hembra, déjenme ver si puedo enfocarla un poquito más.
Es una nevada, pero como pueden ver, la pluma está demasiado ajustada, la nevadura muy cerrada. Por ende, este macho, pueden ver en las alas, tiene pluma muy larga, muy abierta. Entonces aquí en esta pareja se trata de corregir lo que es la pluma de los canarios. Esta es una pareja que ya está. Esta sí no se mueve porque aquí voy a corregir pluma, ¿vale? Aquí es una pareja de nevada con macho intenso, hembra nevada. De este lado, macho intenso que no pigmentó bien porque lo adquirí ya a finales, hembra nevada, mucha nevadura. Entonces ahí vamos a ver. Macho marfil, hembra marfil, sin pigmentar, también la conseguí al final. Entonces ahí va. Pareja de jaspes, amigos. Otra pareja de jaspes. Muchos me preguntaban cómo sacar este color. Este color viene de los Onyx, amigos, de opales. Entonces, aquí esta hembra espía la puse de momento, pero porta también Onyx, porta opal. Entonces, como pueden ver, tengo portadores. Y van a decir, oye, ¿por qué no usas la línea? ¿Por qué no sigues la línea? Ponle un opal. Lo que pasa que el opal, amigos, tiene la pluma muy frágil. Si ustedes le quitan una pluma o dos a los opales, lo que puede pasar es que se enquistan, ¿vale? Entonces la pluma del opal es ahora sí que muy delicada. Yo lo que hago es cruzar portador por mutado, ¿vale? De esta manera, como ya mencioné, esta pareja no la voy a dejar así porque la hembra tiene la pluma un poco más larga. Entonces, siendo opales, eso a la larga puede causar quistes. De este lado tengo un opal también, ahí está, con una hembra bruna. Aquí les quiero mencionar, este pajarito, como pueden ver, trae bruno. Entonces la melanina es grisácea, pero es de bruno. Entonces aquí voy a sacar más de la misma. En este caso, aquí la melanina negra va a dominar a la melanina bruno. Por ende voy a sacar negros, ¿vale? Pero el macho cabe la posibilidad que también porte bruno. Entonces por ahí va a brotar algún bruno. De este lado pueden ver, tengo pareja de ágata rojo mosaico, pareja de ágata rojo mosaico, una pareja de onix rojo mosaico con hembra bruno portadora de onix y de opal, ¿vale? Aquí, amigos, como ya mencioné, domina la melanina negra, por ende voy a tener más opciones o posibilidades de sacar pájaros onix en buena, ahora sí que oxidación. Aquí quería comentar algo. Siempre los canarios, por ejemplo, lo que es la serie melánica negra, se trabaja con la serie melánica que es la bruna, porque es oxidado y es oxidado, ¿vale? Cuando tenemos un canario, por ejemplo, déjenme ver, no tengo, amigos, pero cuando tenemos un canario, en este caso, como es, bueno, les voy a poner de ejemplo. Cuando tenemos el ágata, amigos, no podemos cruzarlos con canarios melánicos oscuros, porque la melanina oscura va a dominar al canario ágata. Igual, si nosotros hacemos el cruce de un canario ágata con un canario bruno, se llama crossover. De ahí vamos a retroceder nosotros y no vamos a sacar canarios. Ahora sí que en este caso, si el macho es ágata y la hembra es bruno, lo que vamos a obtener es hembras ágata, pero todos los machos van a ser serie oscura, van a ser de este tipo, portadores de ágata, porque se llaman pasa por todos. Estos canarios van a ser portadores de melanina negra, melanina bruna, melanina Isabela, van a ser de aparte de la serie que es bruna también. Entonces van a aportar las 4 tipos de melanina de los canarios melánicos, ¿vale? Entonces, regresando,
pareja de canarios Onix por portadora, pareja de ágatas. Este es un pío jaspe, por ahí me salió, tampoco tengo hembra para él. Voy a ver qué es lo que voy a hacer. Acá tengo una parejita que son un opal y un ágata, pero no la voy a dejar así. Voy a ver, puede ser que pase la mutación opal a los ágata para trabajar, pero no estoy muy seguro. Entonces esta la voy a dejar de esa manera para ver qué pasa. Aquí tengo unos pajaritos, era lo que les comentaba. Miren, este opal perdió la cola y desde la fecha, amigos, no le ha vuelto a salir, ¿vale? Es muy probable que no le vuelva a salir. Está mudando, tiene diarrea el pajarito, lo estoy tratando. Igual esta de aquí, miren, pueden ver en la colita, tiene diarrea. Como pueden ver, los tengo separados porque están en tratamiento. Esta pajarita es algo crónico porque ya le he dado tratamiento para diarrea, para coccidia. Le he tratado para salmonela o E. coli y sigue igual. Esta pajarita es crónico. Ahí no sé qué pasa con su sistema digestivo, pero siempre termina con diarrea, siempre. Entonces están en tratamiento esos. De este lado pueden ver que tengo un canario que es serie negra con un onix intermedio de opal, ¿vale? Por ahí, en estas mutaciones, cuando ustedes cruzan un onix con un opal, ahora sí que se quedan intermedios los pájaros, se quedan ahí codominancia. Entonces se queda el canario como si fuera un entre opal y el onix, ¿vale? Con el manto del onix. Y de este lado tengo también un canario pío entre onix, o sea, puro intermedio tengo, amigos, con portadora de onix y de opal. Estos también los voy a dejar así porque mi intención es trabajar la serie blanca, la plata en los canarios, ahora sí que de esta línea. Como pueden ver, lo que pretendo es llegar a más canarios de este tipo. Ahí así, a ver si se ve mejor. Miren, lo voy a tratar de poner, ahí está. De este tipo de canarios es los que pretendo sacar la siguiente temporada. Igual de este tipo de canarios es lo que pretendo, lo que busco ir trabajando, ¿vale? Entonces esas son las parejas, amigos, que yo tengo de momento. Y acá de este lado, disculpen ahí la pared, pero así es como quedó después de la temporada y no he podido limpiarla. Por aquí tengo algunos que son de reserva, la mayoría son machos. Una hembra ágata por ahí sin pigmentar. Por ahí hay un onix. Entonces de este lado tengo canarios que son bronce o negro, rojo, mosaico, como quieran llamarles. Algún pío por ahí. Otro canario opal enquistado, amigos. Este canario literal fue el único que salió así con quistes, pero ya no tiene solución. Básicamente le estoy dando la mejor vida que se le pueda dar porque se llena de quistes literal. Entonces ahí vamos a ver. De este lado tengo mi cabecita negra que estoy esperando a ver si puedo hibridar con él. Y de este lado también tengo otro cabecita negra que espero poder sacar con alguno de los dos. Los espinos pinos están del otro lado, amigos, pero sinceramente con ellos no creo poder trabajar. De hecho estoy pensando dejarlos en libertad porque eran silvestres. Entonces vamos a ver, y de esto es provisional, ya es lo que me sobra, amigos. De aquí a lo mejor lo ocupo, pero de ahí en fuera supongo yo que esto la mayoría va para afuera, ¿vale? Porque necesito espacio y como pueden ver ya casi todas mis jaulas están llenas con parejas.
así como las formé. No quiero decir que ya se van a quedar así, ¿vale? Pero como tal, esto es lo que de momento llevo, amigos, ¿vale? Lo que pienso criar, pero vamos a ver qué pasa. Les sigo comentando, amigos. Voy a hacer otro video más adelante, pero así de momento vamos. Y recuerden, mantengan limpios a sus canarios, cuídenlos, denles una buena alimentación. Pueden ver que ya todos andan ahí queriendo levantar, miren. ¿Vale? Entonces échenle ganas, amigos, estamos para el siguiente video. Un saludo a todos y ahí andamos, bye.